Ingeniero Jorge, buenas noches. Este video es para mostrar el trabajo realizado para la guía número 7, sensores inductivos. Mi grupo está conformado por Nicolás Molina y quien le habla, Darwin Canasto. Entonces, pues básicamente voy a empezar eh, mostrando el código en Arduino. Esta es la simulación para el sensor LVDT. Este es el código de Arduino. Pues básicamente estamos hallando el voltaje en un punto, solo leemos el valor del voltaje. Este es el código. Esta es la simulación. Entonces, pues es un transformador con tres bobinas. Acá encontramos el puente rectificador y estamos tomando el voltaje en este punto. También también pusimos un osciloscopio digital para ver la salida de nuestro sensor. Voy a correr el programa. Entonces, pues nosotros tomamos algunos datos. Los datos vienen dados por esta resistencia variable, la cual fuimos modificando para encontrar los cambios en el voltaje. Entonces, pues este sensor tiene un comportamiento lineal, pero es lineal cuando relacionamos distancia con el voltaje. Pero pues en este caso no se puede simular, digamos, una distancia para ver cómo varía el voltaje. Entonces, pues hicimos tres gráficas. La gráfica 1, ya se la muestro, profe, es con el voltaje AC y con esta resistencia. Y la gráfica 2 es con el voltaje DC, que está en ese punto, y pues la resistencia variable. Nosotros, para la ter- para el tercer, para la tercera gráfica, pues editamos acá esta propiedad, que es el área transversal, la sección del área transversal. Entonces, pues nosotros, pues no sé, yo realmente, pues área, distancia, la relacioné y la cambié. Entonces, la cambié de 1 a 2 3 4 y eso lo, lo grafiqué versus el voltaje. Entonces, pues esos valores están acá. Entonces, pues lo que le comenté, tres gráficas. Esta gráfica es voltaje en corriente alterna con la resistencia variable. Esta es el voltaje en corriente directa con la resistencia variable. Y esta es la área de la sección transversal versus el voltaje en corriente directa. Esto fue lo que nos dio, pues digamos que, pues no es un comportamiento lineal, pero pues yo sé que fue lo único que digamos que pudimos así como desarrollar para encontrar un área. En este caso la pusimos como distancia. Nosotros desarrollamos la parte matemática del sensor, como el profesor había estipulado. Entonces, pues básicamente se desarrolló el análisis de la inductancia de la bobina primaria. Entonces, pues se reemplazan las fórmulas. Esta es la parte matemática. Entonces, pues asumimos algunos valores de los elementos para hacer más fácil su comprensión. Ayudamos la inductancia con esta fórmula, que es el número n al cuadrado por la permeabilidad por el área sobre la longitud de esta bobina. Pues acá teníamos los valores, como digo, tenemos la longitud, el número de espiras y básicamente el funcionamiento de un sensor LVDT viene dado por el principal funcionamiento de un transformador. Entonces el principal funcionamiento de un transformador habla de la inductancia mutua. Sí, esta es como el esquema de un transformador con tres bobinas que viene a representar el sensor LVDT, el cual consta de tres bobinas. Entonces vemos que la tensión está dada por la inductancia multiplicada por la derivada de la corriente respecto al tiempo. Entonces, pues tenemos tres tensiones en cada bobina. Tenemos tres tensiones en cada bobina y pues acá
estábamos hallando la relación de la inductancia mutua. Entonces acá la tensión 1 sería la inductancia por la multiplicación de la derivada de la corriente 1 de la bobina 1 respecto al tiempo más la M de 1 y 2 significa inductancia mutua. Entonces estaría haciendo la inductancia mutua entre estas dos bobinas, ¿sí? Que es igual a inductancia mutua por la derivada de la corriente 2 más la inductancia mutua entre la bobina 1 y 3 por la derivada de la corriente de la bobina número 3. Entonces acá esta parte es netamente teórica, o sea, solo estamos deduciendo las fórmulas para la inductancia mutua. Al igual nosotros esta parte también la vamos a adjuntar al desarrollo de del informe y pues también lo vamos a juntar como un Word aparte. Entonces realizamos el acople de bobinas. Como digo, esta parte es netamente deducciones de fórmulas. Entonces acá pusimos un ejemplo de dos bobinas, acá con una corriente una corriente en AC que le está entrando. Hicimos el acople de estas dos bobinas, el cual viene dado como el voltaje en la bobina número 2, o sea, este punto, viene dado por la inductancia mutua entre la bobina, da igual si ponemos 1 y 2 o 2 y 1, por la derivada del tiempo. Entonces, pues esto es lo mismo que tener J omega por la inductancia mutua por la corriente número 1. Entonces esta parte pues, es netamente teórica. Acá hicimos un ejemplo, ¿sí? Tenemos un voltaje, asumimos un voltaje de 100 voltios. Vamos a hallar la inductancia mutua entre las dos bobinas, ¿sí? Y pues acá tenemos nuestra corriente, que viene a por una de 400 por el coseno de 120 pi por t. Entonces acá pues básicamente despejamos la inductancia mutua y la hallamos, que tiene un valor de 663.14 microhenrios. Entonces pues la inductancia mutua viene a por los valores de henrios. Y entonces desarrollamos un ejercicio en el cual pues tenemos dos bobinas, así hicimos el acoplamiento de las bobinas, las fórmulas, pero pues en este ejercicio ya lo, lo usamos con valores reales para encontrar algún voltaje, el voltaje en la bobina 1 y el voltaje en la bobina número 2. Entonces pues hicimos las fórmulas como una mallita para pues encontrar voltaje en la bobina número 1, la inductancia, voltaje número 1, voltaje número 2 y ya hallamos la inductancia de cada bobina y pues su respectivo voltaje. Entonces pues nosotros decidimos realizar el trabajo en un cuaderno para después escanearlo porque pues supongo que es mejor, sí, algo hecho a puño y letra. Y pues esas son las evidencias para que el profesor pueda visualizar nuestro trabajo realizado para esta guía. Como repito, pues básicamente nosotros vamos a adjuntar este documento, este Word lo vamos a adjuntar aparte de nuestro informe de laboratorio. Muchas gracias, ingeniero Jorge. Con esto finalizo la explicación del trabajo realizado para el sensor LVDT.